La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro 2, capítulo 3, artículo 1, es decir, calumnia 1. Dios, de su pura y mera voluntad, creó la mayor parte del mundo para la perdición. Este es el primer artículo que presentaré. Escucha ahora los argumentos que tus adversarios aducen en contra. Afirmaciones y observaciones del calumniador. Tus contendientes sostienen que este artículo es contrario a la naturaleza y contrario a la Escritura. Con respecto a la naturaleza, afirman que todos los animales sienten apego por sus crías. Esta naturaleza la reciben de Dios, y de ahí se sigue que Dios también ama a sus criaturas, pues Dios no haría que los animales amaran a sus crías a menos que Él mismo amara las suyas. Y esto lo prueban de la siguiente manera por Isaías capítulo 66, versículo 9. Yo que hago dar a luz, no haré nacer. Como si hubiera dicho, lo que por mi causa otros hacen, yo también hago. Ocasiono que otros den a luz, por lo tanto yo también doy a luz. Por una paridad de razonamiento, pues, derivan este argumento y su conclusión. Dios hace que los animales quieran a sus crías. Por lo tanto, Él mismo también ama a sus criaturas. Pues bien, todos los hombres son criaturas de Dios. Dios es el padre de Adán, de quien proceden todos los hombres, pero crear hombres para la perdición no es una obra de amor, sino de odio. Por lo tanto, Dios no creó a nadie para la perdición. Además, argumentan, crear es obra de amor, no de odio. Por lo tanto, Dios creó a todos los hombres en amor, no en odio. Otra vez, no hay bestia tan cruel, por no hablar del hombre, que quisiera tener hijos para que vivan en miseria. Cuanto menos luego se hallará ese deseo en Dios. ¿No sería Dios, en caso de que así creara, menos bondadoso y misericordioso que el lobo que creó? Cristo argumenta de esta manera: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Mateo 7:11. Exactamente así es que tus adversarios arguyen. Dicen, si Calvino, aunque hombre malo, no deseara engendrar un hijo para miseria, ¿cuánto menos lo desearía Dios? Estos y otros argumentos similares los presentan tus oponentes en cuanto a la naturaleza, pero con referencia a la Escritura razonan de este modo: Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, así también el hombre a quien creó bueno, pero ¿y si lo hubiera creado para destrucción? Si ese fuera el caso, Dios creó para destrucción y perdición aquello que era bueno en gran manera, y por lo tanto Dios debe gozarse en la destrucción. Pero nada más que pensarlo es impiedad. De nuevo, arguyen, Dios creó un hombre y lo colocó en el paraíso, lugar de dicha. Luego, Dios creó a todos los hombres para una vida de felicidad, pues todos fueron creados en el primer hombre. Y si todos cayeron en Adán, se sigue que todos se hallaban en Adán y en las mismas condiciones en que Adán se hallaba. Además, Dios dice, no quiero la muerte del pecador, y otra vez está escrito que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Tito 2:4. Aún más, si Dios creó la mayor parte del mundo para la perdición, se sigue que su ira y sobrepasa su misericordia, y por consiguiente que su ira se derrama sobre la tercera y cuarta generación, mientras que es evidente que, al contrario, su misericordia se extiende hasta 1000 generaciones. Respuesta de Juan Calvino al artículo 1. Aquello que tomas como tu primer artículo es que Dios, por su pura y mera voluntad, creó la mayor parte del mundo para la perdición. Pues bien, todo esto, la mayor parte del mundo para la perdición, y por su pura y mera voluntad, es una perfecta invención, producto del taller de tu propio cerebro. Aunque Dios ciertamente decretó desde el principio todo lo que habría de acontecer al género humano, expresiones al efecto de que el fin u objeto de la obra de creación de Dios fuera la destrucción o perdición, no se pueden hallar en ningún lugar de mis escritos. Así que, como un inmundo cerdo, desarraigas con tu hocico asqueroso toda doctrina de olor suave, esperando encontrar en ella algo sucio y ofensivo. En segundo lugar, mi doctrina es que la primera y suprema causa de todas las cosas es la voluntad de Dios, y en todo lugar enseño que donde quiera que en sus propósitos y obras no sea evidente la causa, aún así hay una causa que está oculta en sí mismo, y conforme a ella Él no ha decretado nada sino lo que es sabio, santo y justo. Por lo tanto, referente a las opiniones que los eruditos sostienen acerca de la voluntad absoluta o tiránica de Dios, no solo las repudio, sino que las detesto, porque separan la justicia de Dios de su poder regidor. Mira pues tú, perro inmundo, cuánto has logrado y cuánto has adelantado tu causa por medio de tus descarados ladridos. En cuanto a mí, someto a todo el género humano a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo afirmo que Dios nunca decreta nada sin la más justa
razón que aunque en el tiempo presente nos sea desconocida, se nos revelará en el último día en toda su justicia infinita y perfección divina. Me echas a la cara y con ello me increpas desvergonzadamente la pura y mera voluntad de Dios, idea que en más de un centenar de pasajes de mis libros repudio totalmente. Entre tanto, sin ambages, reconozco que mi doctrina es esta, que Adán cayó no solo por el permiso de Dios, sino también por su muy secreto designio y decreto, y que Adán arrastró consigo toda su posteridad en su caída a la destrucción eterna. Ambas posturas, según parece mucho, te ofenden por ser conforme a tu cuenta, contrarias a la naturaleza y a la escritura. Intentas probar que son contrarias a la naturaleza, porque todo animal ama a sus crías por naturaleza, de donde arguyes que por lo tanto Dios, que proveyó de tal afecto natural a bestias brutas, no debía, por cierto, amar menos a los hombres, ya que son sus criaturas. Tu argumento y tu pensamiento son infinitamente vastos y soeces, e infinitamente indignos de la grandeza de la cuestión, al exigir de Dios, el autor eterno de la naturaleza, lo que Él justamente exige del buey o del asno, los cuales Él ha creado, como si Dios debiera estar sujeto a las mismas leyes que ha fijado para las criaturas que hizo, a fin de que cada animal propague su especie. Él ha implantado en cada uno de ellos el deseo de propagarse. Vete pues a protestar ante Dios y pregúntale cómo es que por la eternidad ha permanecido satisfecho consigo mismo y ha mantenido estéril, por decirlo así, su propia excelencia y gloria sin propagarse. Dios debía ciertamente ser siempre consecuente consigo mismo. Si tú luego has de ser nuestro juez en esta grande y estupenda materia, Dios ha violado el orden al decidir sustituir sin prole antes de ejercer su fecundidad. Además, ya que todas las bestias brutas luchan por sus hijos aún hasta la muerte, ¿cómo es que, de acuerdo con tu doctrina, Dios permite que tigres, osos, leones y lobos devoren las crías indefensas? ¿Será porque su mano se ha acortado de modo que no puede extenderla desde el cielo para socorrerlas? Mira cuán amplio es el campo que se abre frente a mí si me inclinara a exponer y condenar todos tus estériles y absurdos razonamientos, pero quedaré satisfecho con hacer hincapié en un solo punto y sea suficiente. Las señas del amor de Dios por todo el género humano son innumerables, lo que demuestra la ingratitud de aquellos que perecen o van a la perdición. Este hecho, sin embargo, no provee razón alguna para que Dios no limite su amor especial o particular a unos pocos, a quienes con infinita condescendencia se ha complacido escoger de entre el resto. Cuando Dios tuvo a bien adoptar la familia de Abraham, de ese modo testificó con toda claridad que no abrazaba a toda la humanidad con igual amor. Cuando Dios repudió a Esaú, el hermano mayor, y escogió a Jacob, el menor, dio prueba manifiesta y notable de su amor gratuito, ese amor con que ama solamente a aquellos a quienes resuelve amar. Moisés declara que Dios amó a una cierta nación, mientras pasó por alto a todas las demás, haciendo caso omiso de ellas tocante a amarlas de alguna manera particular. Los profetas testifican por todas partes que los judíos excedían y sobrepasaban a las demás naciones en excelencia e importancia por la única razón de que Dios los amaba inmerecidamente. Cristo no se dirige a toda la humanidad ni a la nación judía entera, sino solo a la pequeña manada de Dios, cuando dice, y no lo dice en vano, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Da a entender con estas palabras que nadie conoce el favor de Dios para esperanza de vida eterna, sino lo que Él hace aceptables para sí y en quienes se agrada por su unigénito Hijo. Pero si te empeñas en sujetar a Dios a las leyes de la naturaleza, tienes necesariamente que acusarlo y condenarlo por injusticia, porque a causa del yerro de un hombre todos estamos enredados en la culpa y el merecimiento de la muerte eterna. Un hombre pecó y todos somos arrastrados al castigo. Y no solo eso, sino que por la contaminación de uno, a todos se nos arroja en el contagio y nacemos corrompidos, emponzoñados con enfermedad mortífera. ¿Qué tienes que decirle a este noble maestro y juez? ¿Acusarás de crueldad al Dios bendito porque arrojó a toda su progenie a la ruina por la caída de un hombre? Pues aunque Adán se destruyó a sí mismo y a toda su descendencia, la corrupción y la culpa de aquella caída de un hombre deben adscribirse necesariamente al designio y decreto
secreto de Dios. La falla de un hombre nada podría tener que ver con nosotros si a nuestro juez celestial no le hubiera placido consignarnos a la destrucción eterna por esa razón. Reflexiona ahora, por un momento, con cuánta astucia te vales de aquellos pasajes del profeta Isaías para encubrir tu error. Isaías 54:1, 49, 19, 21, etc. Parecía imposible creer que la iglesia de Dios en su cautiverio babilónico, desposeída de sus hijos, incapaz de producir otros, pudiera recobrar su fortaleza y llegar a ser más fecunda de lo que había sido. En estos pasajes Dios le habla, digamos de esta manera: no soy capaz yo, por cuyo poder las mujeres conciben y dan a luz, de levantar descendencia para ti también. Porque Dios habla así a su iglesia. Tú, con ese pretexto, lo obligarías a asumir los afectos de cualquier clase de animal, y te atreves a razonar que porque Dios hace que los animales amen sus hijos, Él también ama a toda su progenie, es decir, todo el género humano. Supongamos por un momento que te conceda esto. De ahí no se sigue que Dios ama a los suyos de la misma manera en que las bestias aman a los suyos. Además, si Dios ama a los suyos, no es menos cierto que Él tenga el derecho de repudiar como juez justo a aquellos a quienes a lo largo de sus vidas le mostró en vano su amor e indulgencia como el más amoroso Padre. Pero presto estás a responder enseguida que crear es obra de amor, no de odio. Por lo tanto, Dios creó a todos los hombres en amor, no en odio. No logras percibir que aunque todos los hombres son, en el Adán caído, aborrecibles a Dios, aún así su amor brilló con todo su esplendor cuando los creó al principio. Por lo tanto, cualquiera otro, dotado del juicio más moderado y de equidad común, reconoce en el acto ese argumento que te parece tan plausible como frívolo y vano. En cuanto a lo que enseguida añades, no considero que sea deber mío refutarlo, tanto como cortarlo de inmediato con un golpe de espada. Es evidente, por cierto, que el hombre nace para miseria, pero ¿ha de imputarse la causa de esto a mis escritos? ¿De dónde surge esta miserable condición nuestra, que somos sujetos no solo a los males temporales, sino también a la muerte eterna? ¿No surge de la solemne verdad de que, por la caída y la falla de un hombre, a Dios le plujo lanzarlos a todos en la culpa común? En esta miserable ruina de todo el género humano, pues no es solo mi opinión lo que se ve claramente, es la obra de Dios mismo que está patentemente manifiesta de modo innegable. Mientras tanto, no vacilas en vomitar tu opinión profana y aborrecible de que Dios es peor que un lobo, pues quiere crear a los hombres para la miseria. Algunos, hay que recordar, nacen ciegos, otros mudos y otros con deformidades monstruosas. Si vamos a dejarnos llevar por tu opinión como juez en estos asuntos sagrados y profundos, Dios es cruel también por afligir a sus criaturas con males como estos, y todo eso aún antes de que hayan visto la luz. Pero el día vendrá, puedes estar seguro, cuando desearás de todo corazón haber sido ciego antes que haber tenido una vista tan prodigiosamente aguda para penetrar en estos secretos del Dios eterno. Acusas a Dios de injusticia. Es más, dices que Él no es mejor que un monstruo si se aventura a decretar algo tocante a los hombres que sea diferente de lo que nosotros determinaríamos concerniente a nuestros hijos. Si así fuera, ¿cómo explicar el que Dios crea a algunos de entendimiento embotado, a otros de mayor incapacidad y a otros idiotas del todo? ¿De veras crees que su obra de creación en cuanto a tales imperfectos mortales, Dios la hizo conforme a las fábulas de algunos judíos acerca de los faunos y los sátiros? Dicen ellos que la intervención del día de reposo le impidió ultimar la forma de esos monstruos y que por lo tanto cayeron a medio hacer de sus manos. No, más bien nos conviene aprender una lección humilladora de esos tristes espectáculos de seres humanos deformes, pero no comencemos a pugnar con el Hacedor del cielo y de la tierra a partir de lo que imaginamos de sus obras o de lo que debían ser en opinión nuestra. El encuentro con algún idiota me advierte reflexionar sobre cómo Dios pudo haberme hecho si le hubiera placido. ¿Cuántos idiotas y gente de entendimiento embotado hay en el mundo? Tantos espectáculos me pone Dios de frente en que descubra su poder, que no es menos objeto de asombro que de maravilla. Pero en cuanto a ti, vociferas contra Dios con toda impiedad y profanidad, diciendo que es menos misericordioso que un lobo, porque según opinión tuya se ha mostrado tan poco solícito del bien y de la felicidad de su progenie, antes de que la palabra de Cristo, que Dios, porque es bueno, actúa con mayor bondad hacia sus hijos que los hombres, que son malos, Mateo 7:11, se puede utilizar por favorecer tus opiniones y argumentos.
tienes que probar que todos los hombres son por igual hijos de Dios, pero está claro que todos perdieron en Adán la vida eterna y que por lo tanto la adopción de Dios es un acto de gracia especial, de donde se sigue que Dios más bien aborrece a los que así están apartados y alejados de Él. Todos los testimonios de la Escritura que citas son meros dardos lanzados al azar por la mano de un demente, como cuando citas aquella palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. A partir de ese texto concluyes que el hombre también era bueno en gran manera, y de ahí luego infieres que Dios fue injusto al crear para la perdición lo que era bueno. Sin embargo, el sentido en que el hombre fue creado justo por naturaleza ya lo he explicado en muchos lugares de mis obras. El hombre, por cierto, no era mejor que el diablo antes de que éste perdiera su justicia angélica. Ahora supongamos que yo te concediera por un momento que tanto hombres como ángeles apóstatas fueron creados para salvación, y aún así Dios, en vista de la futura caída de ellos, los condenó a todos a destrucción eterna. ¿Qué ganarías de esa concesión que te ayudaría a sustentar tus argumentos? Ciertamente Dios sabía lo que habría de suceder tanto en los hombres como en los ángeles apóstatas, y también decretó al mismo tiempo lo que él mismo haría. Referente a la doctrina de permiso, hablaremos de eso en lo sucesivo y en su lugar. Pero por el momento, si estuvieras dispuesto a responder que la presencia de Dios no es lo que causa los males, te haría solamente esta pregunta. Si Dios previó la destrucción de los hombres y del diablo antes de crearlos y simultáneamente no decretó su destrucción, ¿por qué no aplicó oportunamente un remedio adecuado para prevenir la caída y el riesgo de ella? El diablo, desde el mismo comienzo del mundo, se enajenó de la esperanza de salvación, y el hombre, tan pronto como fue creado, se destruyó a sí mismo y a su posteridad con destrucción mortal. Sí, pues la preservación de ambos estaba en la mano de Dios. ¿Cómo es que, si es que no había decretado su destrucción, permitió su ruina? Más aún, ¿por qué no proveyó a cada uno de siquiera alguna medida de habilidad para resistir? No importa qué tortuosos razonamientos recurras, podré sujetarte a este principio, que aunque el hombre fue creado débil y en riesgo de caer, aún así esa debilidad contenía una gran bendición, porque la caída que de inmediato acaeció le enseñó que nada fuera de Dios es confiable, seguro o permanente. De ahí pues es evidente que todo lo que parloteas de que los hombres fueron creados para salvación es un argumento mutilado y cojo y formulado sin estudio adecuado. La verdad es que cuando digo que no había nada en el hombre al ser creado contrario a la salvación, estoy por ello y en ello probando que la salvación estaba predestinada para todos los hombres. Permíteme repetir este mismo argumento muy brevemente, valiéndome de otras palabras. Lo que quiero decir es que si arguimos partiendo de la perfección de la naturaleza con que Adán fue dotado en el momento de su creación, podemos decir que fue creado para salvación, porque en aquella perfección de su primer estado no se encontraba causa alguna digna de muerte. Pero si llevamos la pregunta hasta la predestinación secreta de Dios, nos enfrentamos con un profundo abismo que debe al punto transportarnos a la maravilla y la admiración. El hecho es que si tú hubieras sido dotado de un mismo sentido de reverencia piadosa, reconocerías en un momento que esta no es cuestión de si la perfección original del hombre estaba o no completa, sino de la voluntad de Dios y del decreto de Dios. El estado de este caso sagrado es como si el Espíritu Santo te hubiera dicho: ninguna criatura carecía de excelencia cuando fue creada, sino más bien tú y todos los que son como tú fueron despojados de toda ocasión de contender contra Dios. Aunque tú y los tuyos nieguen ruidosamente que hubiera ninguna cosa buena en el hombre así creado y condicionado, que debiera por su caída inmediata destruirse a sí mismo y al mundo entero, con todo, Dios mismo declara que tal estado de cosas le agradó. Por lo tanto, eso era lo cabalmente justo y recto. Para que entiendas más correctamente a Moisés, él no declara, recuérdalo, cuán justo y perfecto era el hombre, pero a fin de detener el ladrido de perros como tú, enseña que Dios concertó de tal manera el orden todo de la creación, que nada más justo o más perfecto puede imaginarse. Por consiguiente, cuando Moisés pasa a hablar de todas las obras de Dios en conjunto, dice que vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, Génesis 1:31, pero no afirma nada de eso en cuanto al hombre, individual, especial y absolutamente en todos los sentidos. Después de narrar la creación del hombre, el historiador sagrado concluye diciendo, en palabras que se aplican generalmente al todo de la creación,
que todas las cosas que Dios había creado eran buenas en gran manera. En tales palabras han de incluirse sin duda, y en armonía con ellas, las de Salomón también, cuando asevera que los impíos fueron hechos para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:4. Puedes pensar de ello de este modo, aunque el hombre en el momento de su creación era bueno en su naturaleza recientemente creada, aún así, esa rectitud que era débil, frágil y expuesta a caer no militaba en contra de la predestinación de Dios, ni era incompatible con ella. Por esa predestinación fue que el hombre pereció mediante su pecado y falta, aunque su naturaleza era pura al ser creado. Es más, observando su primitiva excelencia natural y argumentando a partir de ella, el hombre fue creado en ese sentido para salvación. Y sin embargo, apoyándote en el mismo argumento, infieres vana, absurda y descabelladamente que el hombre fue creado bueno para perecer, pese a que era bueno. Por el contrario, es manifiesto, abierta e innegablemente que pereció por su flaqueza y pecado, y que por lo tanto pereció exponiéndose a la justa condenación y destrucción. La manera en que estas dos proposiciones y posiciones concuerdan y armonizan entre sí la mostraremos más adelante, como ya lo hemos hecho una y otra vez. En este punto insertas la común objeción de que Dios no quiere la muerte del impío, según dice el profeta Ezequiel 33:11. Pero escucha, te ruego lo que dice de inmediato, que Dios invita a todos al arrepentimiento. Ezequiel 18:30-32. A todos aquellos, pues, que retornan a la senda de la vida se les ofrece perdón gratuito, pero lo próximo y lo principal que ahora hay que considerar es si esa conversión o apartarse que Dios requiere, versículo 30, está en la potestad de la voluntad humana o si es un don privativo y soberano de Dios. Puesto que Dios invita y exhorta a todos al arrepentimiento, el profeta sobre esa base declara con razón que Dios no quiere la muerte del impío, pero porque Dios no convierte o aparta a todos igualmente para sí mismo, es una pregunta cuya respuesta ya se oculta en Dios mismo, por lo que toca a tu acostumbrada manera de citar aquel pasaje del apóstol Pablo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Creo que ya he demostrado con asaz llaneza en repetidas ocasiones que intenta sostener tu error poniéndole por debajo un puntal tan insustancial. Es más cierto que la certeza misma, por así decirlo, que el apóstol no está hablando en ese pasaje de individuos, sino de categorías de hombres en sus diversas vocaciones civiles y nacionales. Acababa de prescribir que la Iglesia ofreciera oraciones públicas por los reyes y otros en autoridad y por todos los que ocupaban puestos de magistrado de cualquier clase o rango que fuesen, pero a causa de que casi todos los que entonces llevaban la espada de la justicia pública eran enemigos declarados de la Iglesia, podría muy bien parecerle extraño o absurdo a la Iglesia que se ofrecieran oraciones públicas por ellos. El apóstol contesta todas las objeciones muy naturales, amonestando a la Iglesia a orar aún por ellos y a suplicar a Dios que le extienda su gracia y favor con vistas al sosiego, paz y seguridad de la Iglesia. ¿Hay acaso un color más intenso en unas palabras de Pedro que pudieran acomodarse mejor a tus propósitos? Dice él que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. Si alguna cosa hubiere en la primera parte del pasaje que parezca difícil de entender a primera vista, se hace perfectamente llana por la explicación que sigue. Cuando Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, tanto quiere que ninguno perezca, pero a fin de que Dios los reciba, tienen que venir, pero la Escritura en todas partes afirma que para que vengan, Dios debe precederlos, es decir, Dios tiene que venir primero a ellos para así atraerlos. Mientras Dios no los traiga, habrán de permanecer donde están, entregados a la obstinación de la carne. Si hubiera en ti una sola partícula de recto juicio, reconocerías en un momento la amplia y maravillosa diferencia que existe entre estas dos cosas, que Dios transforma los corazones de piedra de los hombres en corazones de carne, y que es así que los conduce a la insatisfacción y desagrado propios, y los trae como suplicantes a rogar de Dios misericordia y perdón, y que después que su transformación son recibidos a toda gracia. Dios declara que ambas cosas proceden de su pura bondad y misericordia, que nos da corazones para arrepentimiento y que luego nos perdona por gracia cuando nos arrepentimos y le suplicamos. Si Dios no tuviera ánimo
favorable para recibirnos cuando con sinceridad imploramos su misericordia, no diría volveos a mí y yo me volveré a vosotros, Zacarías 1:3. Pero si el arrepentimiento residiera en la potestad de la voluntad humana, Pablo no diría por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 2 Timoteo 2:25. Aún más, si Dios mismo, que exhorta por su propia voz a todos los hombres al arrepentimiento, si Dios mismo, repito, que de tal manera exhorta, no atrajere a sus elegidos por la operación oculta de su espíritu, Jeremías no describiría así a los que retornan: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, Jeremías 33, 18-19. Esta solución del asunto, repito, si hubiera alguna vergüenza o modestia en un perro tan desvergonzado como tú, debiste haberla conocido, pues se encuentra en un centenar de lugares en mis escritos, y aunque te propongas rechazar tal solución, no obstante, tanto el apóstol Pablo como el profeta Ezequiel la respaldan y la confirman. Pero ¿cómo y en qué sentido es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Es cuestión que aquí no vamos a rebuscar. Una cosa es cierta, que estas dos cosas, la salvación y el conocimiento de la verdad, están siempre inseparablemente unidas. Ahora, pues, contéstame, si es voluntad de Dios que su verdad se conozca entre todos los hombres, ¿cómo es que desde la primera proclamación del Evangelio hasta el presente hay tantas naciones a las cuales Él no ha remitido su verdad pura y a quienes por lo tanto la verdad nunca ha llegado? Una vez más, si esa era la voluntad de Dios respecto a todos los hombres, ¿por qué nunca les abrió los ojos a todos? Porque la iluminación interna del Espíritu con la que Dios ha condescendido bendecir a tan pocos es necesaria e indispensable para la fe. Y hay otro nudo que también tendrías que desatar, puesto que nadie puede acercarse a Dios sino aquel a quien la influencia secreta del Espíritu atrae. ¿Cómo es que Dios no atrae así a todos indistintamente si realmente quiere que todos sean salvos en la significación común de la expresión? Por lo tanto, de esta discriminación que Dios hace fluye la conclusión evidente de que existe en Él una razón secreta para excluir de la salvación a tantos seres humanos. ¿De qué manera entonces Dios muestra su misericordia a millares? Tú nunca habrás de reconocer, mientras el orgullo que te envanece ciegue y embote tus facultades, pues no se promete la misericordia que pudiera abolir plenamente la maldición bajo la cual la raza entera de Adán yace, sino aquella que mana para siempre sobre los más indignos. Así fue que Dios pasó por alto a muchos de los hijos de Abraham, escogiendo a uno de ellos, Isaac. Cuando nacieron los gemelos de Isaac, el mismo Dios también quiso que su misericordia reposara en solo uno de ellos, esto es Jacob. Además, aunque Dios hace su ira patente en muchos, no obstante sigue siendo cierto eternamente que es grande en misericordia y tardo para la ira. Y de ahí que en esa longanimidad con que soporta a los réprobos, refulge su magna bondad. Observa, pues, con cuánta eficacia tus objeciones frívolas y falaces de las que puedo desembarazarme en un instante te enredan, te tienden lazo y te mantienen prisionero. A fin de hacer que la misericordia de Dios sea mayor que su ira, tendrás que ser escogido más para salvación que para destrucción. Supongamos que por un momento te concediera esto. ¿Se logrará de ese modo mayor gloria para Dios? Claro que no. Aún así, Dios sería tan injusto como siempre que con aquellos pocos que se pierden, si es que hemos de recibir y creer tus calumnias, a menos que Dios ame a todas sus criaturas igualmente, lo declararías profana y atrozmente menos bondadoso y misericordioso que un lobo. Pero más aún, si hubiera solo uno contra quien Dios desplegara justamente su ira, ¿cómo se escaparía o evadiría la acusación de crueldad en tu ciego e impío juicio? Y todavía más allá, ni siquiera admites como excepciones a las imputaciones de crueldad en Dios, que en el corazón del hombre existen provocaciones grasas de su ira divina. Pero comparando solamente ira con misericordia, meramente contiendes por la magnitud de la una o de la otra, exactamente como si Dios, por escoger para salvación más que para destrucción, de ese modo y solo de ese modo demostrara que es un Dios misericordioso. Dios, sin embargo, nos muestra la grandeza de su gracia de una manera muy diferente. No solo perdona tantos y tan diversos pecados en sus elegidos, sino que aún soporta y contiende con la obstinada malicia de los réprobos hasta que llene la medida de su iniquidad. Mateo capítulo 23, versículo 32.